¿Qué tal, estimados amigos? Hoy quisiera hablarles acerca de lo que el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia que justo es aquel que hace la voluntad de Dios. Justo es aquel que anda rectamente delante del Señor. Quiero decirte que este atributo de justo en el Antiguo Testamento de la Biblia se lo atribuye al Señor, a nuestro Dios, porque solo Dios es justo. Dice la Biblia que Dios es santo, justo, sublime, alto, elevado y muchos atributos que el Señor tiene. Y aquí la Biblia nos habla del justo, de aquel que es justo delante de Dios. Hay muchos hombres que la Biblia señala como justos. Podemos mencionar a Abraham, a Jod y a Enoc, justos. Eran hombres perfectos como Noé, David y un sinnúmero de profetas que Dios los declaraba hombres rectos y justos delante de Él. Pero, ¿qué es un justo? Ya hemos dicho que es aquel que anda conforme a la voluntad de Dios. Y justo entonces era eso en el Antiguo Testamento. No solamente un atributo de Dios, sino de aquellos que andaban en los caminos del Señor. Y dice, en cambio ahora el apóstol Pablo nos habla de que el justo por la fe vivirá. Pablo está haciendo referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento del libro de Habacuc, en que señala el profeta Habacuc que el justo por la fe vivirá. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Pablo añade ahora una cosa muy importante y habla de que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas nuevas para los hombres. La palabra Evangelio viene entonces de una novedad nueva. El Señor nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Señor, trajo el Evangelio a este mundo. Este Evangelio que significa que Dios ha revelado su justicia y la ha revelado en aquel que es su Hijo. Dice la Biblia que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y qué es la fe? Hablamos en hebreo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe aquí se habla de que tiene que estar puesta en Jesucristo. La fe tiene que estar puesta en el Señor, porque esa es la fe verdadera. Y aquel que tiene la fe en Jesucristo, ese el Señor lo ha declarado justo. Ese el Señor lo ha declarado justo. ¿Por qué? ¿Por sus atributos? No, porque Jesucristo es justo. Su justicia nos alcanza a nosotros y ahora a través de Cristo somos nosotros declarados justos. ¿Cuándo vino el Evangelio? La Biblia dice que el Evangelio o las buenas nuevas de salvación la trajo nuestro Señor Jesucristo. Desde el cielo vienen las buenas nuevas, el Evangelio. El Evangelio significa eso, buenas nuevas para los hombres. Y dice que el Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quiero decirte que mucha gente tiene fe, porque hay personas que dicen: yo tengo fe en mí mismo, o yo tengo fe en lo que poseo. Muchos dicen: yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería.
Y hay así innumerables clases de fe, innumerables clases de confianzas en que el hombre deposita. Muchos tienen fe en una imagen. Nuestros antepasados indígenas tenían fe en ídolos. Y así el hombre manifiesta su fe, pero esa fe es carnal. Esa fe no es espiritual. Esa fe está en el intelecto del hombre, en sus emociones. Pero la Biblia señala de que existe una fe superior. Y esa fe es la que usted y yo debemos poner en Dios, en su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros ponemos la fe en nuestro Dios, esa fe es realmente poderosa. Por eso Pablo pudo decir, no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La fe que vale para Dios, para declararnos hijos, es la fe en Cristo. Y luego, ¿qué más dice la Biblia? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Miren, y dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Entonces, el justo por la fe vivirá, dice Romanos. ¿Cuál fe? ¿En quién debemos tener la fe? ¿Quién es declarado justo? Ahora somos declarados justos por la fe en Cristo. Somos declarados justos porque andamos en Cristo. Y nuestra fe está fundada porque está en Cristo. Es decir, cualquier otra fe no te hace justo. La única fe que te hace justo delante de Dios es la fe que tú tienes en Cristo. ¿Qué más dice la Biblia? Aquí dice el Señor, versículo 26 del capítulo 3 de Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Note esto importante. El apóstol Pablo dice aquí en la palabra de Dios que nuestra fe tiene que estar en Cristo. Es decir, tiene que estar sobre el Señor, encima del Señor, en Cristo. Aquí esta palabra denota de que estamos encima, estamos sobre Cristo. Esto es la enseñanza que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mira, lo importante para el Señor, para nuestro Dios, es que tengamos fe. ¿Pero en quién? En Cristo. Hay muchos que se tienen fe a sí mismos. Se tienen fe en sus negocios. Tienen fe en sus finanzas. Tienen fe en muchas cosas. La Biblia también señala lo siguiente. Dice la Biblia en Gálatas capítulo número 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mira lo importante aquí de la justificación. Dice la Biblia que para que fuésemos justificados por la fe. Dice, para llevarnos a Cristo. ¿En quién debe estar nuestra fe? La fe no podemos tenerla en nosotros mismos. Hay mucha gente que tiene fe en que va a alcanzar el éxito, una fe humana. Muchas personas manifiestan tener fe para sacarse la lotería y quizás algunos lo logran. Una fe humana, una fe mental, una fe material, una fe carnal. Pero aquí la Biblia dice de que nuestra fe tiene que estar puesto en Cristo. Dice que todos fuésemos justificados por la fe. ¿Pero la fe en quién? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener mucha fe. Quizás fe en que todo le va a ir bien. Fe en que las cosas van a mejorar.
Pero déjeme decirle que la única fe que vale es la fe en Cristo. Si usted tiene fijada su mente y su corazón en una fe vana, vana va a resultar su creencia. Porque la fe que tenemos que nosotros tener es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera terminar manifestándote lo siguiente. Dice la Biblia en Gálatas, capítulo número 3, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mira, ninguna ley te hace justo. Ninguna ley. Aunque cumplas toda la ley, nunca podrás ser justo delante de Dios. Recuerda que este es un atributo de Dios, el ser justo. El hombre no es justo, dice aquí la palabra de Dios. Ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Quiero manifestarte que Dios, a través de Cristo, nos ha declarado justo. A través de la fe que tenemos en el Señor, Dios nos hace justos. Tú eres justo. Quizás no te sientas un justo, porque no haces la voluntad de Dios, porque vives pecando, porque te equivocas, porque quizás tu fe está basada en cosas materiales, en lo que posees, en lo que tienes, en lo que eres. Pero esa fe es inválida. Esa fe no te produce ningún fruto, porque la fe que es válida es aquella que está fundamentada en el Señor Jesús. Es aquella que está en Cristo. Esa fe que nos hace justos. ¿Quieres tener esa fe? ¿Quieres que Dios te declare justo? Déjame decirte que la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en Cristo perdonó tus pecados y tus rebeliones. En este momento, si tú quieres que Dios te declare justo, tú quieres que el Señor en verdad perdone todos tus pecados y te sientas bien delante de Él, tienes que depositar tu fe en Jesucristo, en que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si tú lo deseas hacer, haz conmigo esta oración allí donde te encuentres. Ora conmigo en este momento. Repite estas palabras con fe. Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Pagaste mis pecados en la cruz del Calvario. Te acepto en mi corazón. Te abro mi corazón para que tú entres y domines totalmente mi vida. En el nombre de Jesús, te acepto como mi Salvador. Hazme una nueva criatura. Amén. Si tú hiciste con fe esta oración, déjame decirte que Dios perdonó tus pecados. No porque yo lo diga, porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Perdonó tus pecados. Ahora eres justo delante del Señor y eres declarado su hijo. Ahora la fe que tú tienes debes depositarla en el Señor para que produzca frutos. Mira, cómprate una Biblia, léela todos los días. Ora al Señor. Orar es conversar con Dios. Mantén una relación diaria con el Señor. Congrégate en una iglesia evangélica cristiana en donde se predique la palabra de Dios de manera completa, la sana doctrina, y verás cómo tu vida cambia y se transforma. Que el Señor te bendiga.